la verdad es que el metro, que traslada más de 4,5 millones de personas al día y a 130 millones mensuales, es un traje de arlequín, donde la gente corre enormes riesgos por falta de previsión, mantenimiento y, por supuesto, el monitoreo de los elementos estructurales que, como ayer, ponen en grave riesgo vidas humanas y un altísimo costo de reposición. Que el presupuesto del metro en el año 18 fue de 17,548 millones de pesos. En 2019 fue de 15,652. O sea, se lo redujeron más de 10% por 1,896 millones de pesos. En el 19 le redujeron otra vez el presupuesto a 15,082,000 pesos, una reducción de 570 millones, lo cual quiere decir que en los últimos 2 años, en los gobiernos de Morena, en la Ciudad de México, 2019 y 2020 y 2021, le han reducido el presupuesto en 14%. O sea, y no hay que olvidar que el metro cada vez mueve más personas, no hay que olvidar que las piezas y refacciones cada vez cuestan más, porque se han encarecido todos estos productos a raíz de una inflación que estamos importando de otros países del mundo, que son los que nos proveen de esto. O sea, que no nos vengan y nos echen cuentos de que le han dedicado más a mantenimiento, porque no tienen más, porque le han ido reduciendo de 17,548, que fue el presupuesto allá en 2018, a 15,082, que fue el presupuesto para este año. Los números hablan, y me acompaña esta tarde nuestro queridísimo colaborador, presidente de la Asociación de Urbanistas de México, ¿cómo es? Asociación Mexicana de Urbanistas, mi querido Juan Key. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a tu auditorio, a tu audiencia. Gracias por recibirme en este espacio. A ver, en este programa tú todos los viernes llegas y nos hablas y nos dices sobre las consecuencias de la mala planeación, de lo que debería ser una buena planeación para las ciudades de México y del mundo. ¿Cómo interpretas lo que ocurrió ayer en el metro? Bueno, la interpretación es resultado de una falta de planeación absoluta. Mira, cuando se hizo la línea 12 del metro, lo primero que se planteó es que debió haber sido toda subterránea. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo que hay a lo largo de los casi 24 kilómetros de recorrido es muy diverso. Hay fondo de lago, hay roca, hay arcillas. Entonces, de entrada, los hundimientos que se generan a lo largo del recorrido son enormes, simplemente por el peso de las estructuras y por las vibraciones de los trenes. Ahí hay un primer problema. ¿Hubiera sido más caro o más barato construir todo subterráneo? Era más caro hacerlo subterráneo, pero a la larga la solución era más eficiente considerando esas variaciones del tipo de suelo. Más aún que los tramos elevados, como donde se dio el accidente el día de ayer, están en lo que le llaman suelos de... son un suelo intermedio entre un suelo arcilloso y la roca de la Sierra de Santa Catarina y del Peñón. Entonces, eso, a ver, es un terreno muy inestable. Totalmente inestable a lo largo de los 24 kilómetros. Entonces, o sea, que deberían haber sido columnas más piloteadas más profundamente, ¿o qué? Mira, el problema al final de las combinaciones estructurales es que trabajan diferente. Es decir, agrégale la explotación del agua en el subsuelo. Esto genera grandes hundimientos a lo largo del tiempo. Entonces, cuando las estructuras están piloteadas sobre una zona rocosa, no se mueven, pero los tramos que no están apoyados en roca se mueven y entonces hay lo que le llaman hundimientos diferenciales de la estructura. Una primera conclusión cuando se hizo el diseño era, ¿debió haber sido subterráneo todo? Sí. Segundo,
los trenes debieron haber utilizado rodamientos neumáticos. Casualmente, como se compraron de última hora, recordarás que eso fue motivo de una controversia. Se compraron en España cuando todo el resto del parque vehicular del metro es francés. Pero además, si no me falla la memoria, no podían circular sobre las rieles porque eran de diferente calibre. Tan es así que hubo grandes deformaciones en los rieles, tuvieron que parar durante meses la operación porque los trenes no eran compatibles con las vías que se construyeron en ese momento. Oye, ¿eso es negligencia o es estupidez o es intereses? Pues mira, yo creo que es absoluta negligencia provocada probablemente por intereses y porque en México la costumbre de inaugurar es más importante que la de operar. Lo importante es la fiesta, lo demás ya lo veremos cómo lo resolvemos. Entonces, los trenes se fueron a comprar a España de última hora porque decían que los franceses eran incapaces de producirlos en el lapso que se requería. Hay quienes o sea, que no los ordenaron a tiempo, igual que las vacunas. No los ordenaron a tiempo, pero además los franceses decían que sí cumplían. En la sociedad participó Alstom, ICA y el grupo Carso. Sin embargo, la decisión final del gobierno de la ciudad fue irlos a traer a España. Eran trenes más largos que las estaciones. Entonces, de entrada, no cabían en la longitud. O sea, que aquí ya no tuvieron nada que ver los constructores, sino los administradores. Definitivamente. Ese fue un gran tema. El otro tema tiene que ver con que los constructores, por alguna razón que nadie entiende hoy, tomaron decisiones divergentes en relación al tipo de estructura elevada por utilizar. Unos, Carso, tomó la decisión de usar estructuras metálicas y el gobierno estuvo de acuerdo. Y la ICA tomó la decisión de usar las famosas ballenas de concreto que se utilizan en los pasos elevados de toda la ciudad. Como el que se cayó ayer. Como el que se cayó el día de ayer. Ahora, uno de los problemas que hay que considerar en esto es la alta sismicidad de la ciudad. O sea, tienes por un lado extracción de agua, por el otro lado tienes una condición muy diferente de suelos a lo largo del recorrido. Y tercero, los índices de sismicidad en cada uno de los tramos varían. Cuando se presentó el sismo del 17, hubo quien reportó fallas en una de las columnas. Se atendió, pero es bien sabido que hubo otras fallas, como seguramente la que se presentó ayer, que no fueron atendidas. Había reportes de que se había pandeado la ballena. Es correcto. Y se dijo en su momento que lo correcto era suspender operaciones y reponer ese tramo de la estructura. No se hizo. No se hizo y volvemos al tema del dinero. No, pues si no hay lana, no lo hacemos y seguimos posponiendo las soluciones. Y hacemos changuitos para que no pase nada. Algo como lo que ocurrió ayer, avisa o es como están diciendo, como la jefa de gobierno, pues se cayó. No avisan antes de caerse estas estructuras, no rechinan, no echan pedazos, no sé, yo no sé, tú sabes. Mira, lo que es grave es que para saber si avisan o no, hay que estar monitoreando permanentemente los hundimientos, los movimientos, la pérdida de verticalidad de los elementos, lo que provoca la vibración, los daños, la necesidad de sacar radiografías en los puntos de unión de soldaduras de las traves metálicas o donde hay pernos. Pareciera ser que todos estos trabajos no se hicieron ni con oportunidad ni con la rapidez y la frecuencia que debieran de hacerse. Baste recordar que cuando se presentó el incendio en el cerebro de las líneas 4, 5 y 6, se dijo que no tuvieron tiempo para reponer los transformadores. La realidad es que hay algo que es muy grave. Mira, en 50 y tantos años de historia del metro, lo que ha venido sucediendo es que hay trenes que tienen más de 50 años y cuyas refacciones se tienen que conseguir en los deshuesaderos en Europa. Y hay trenes modernos cuya tecnología no es compatible con los otros. Entonces, la verdad es que el metro, que traslada más de 4,5 millones de personas al día y a 130 millones mensuales, es un traje de Arlequín.
donde la gente corre enormes riesgos por falta de previsión, mantenimiento y, por supuesto, el monitoreo de los elementos estructurales que, como ayer, ponen en grave riesgo vidas humanas y un altísimo costo de reposición.